¿Alguna vez te has parado a pensar que el secreto para hacerte rico podría ser precisamente lo que parece más sencillo? Durante 75 años dediqué mi vida a analizar empresas, comprar acciones individuales y construir un patrimonio neto de 400.000 millones de dólares. Mi trabajo siempre ha sido elegir empresas infravaloradas y mantenerlas durante décadas. Pero he aquí una sorpresa, el consejo que le doy a casi todo el mundo, incluida mi propia familia, es que olvide todo lo que hago e invierta en un único fondo indexado. Solo uno. Compra y nunca vende. Eso es todo. Esta es la manera que tiene el 99% de las personas de generar riqueza real. Les voy a decir algo que dejé en acta pública: cuando muera, el 90% del dinero que le deje a mi esposa se invertirá en un fondo indexado que sigue el S&P 500, a bajo costo. El otro 10% se destinará a bonos gubernamentales a corto plazo. Esta es la división: 90% en acciones de las empresas más grandes de Estados Unidos, 10% en seguridad. No es teoría. Eso es lo que estoy haciendo con los bienes que le dejaré a la persona más importante de mi vida. Si es lo suficientemente bueno para ella, debería serlo también para ti. Quizás se esté preguntando, pero posee acciones en Berkshire Hathaway, hizo una fortuna con ello. ¿Por qué no dejar sus acciones a su esposa? La respuesta es clara. Berkshire es una gran inversión, si comprende el negocio, confía en la administración y puede manejar las fluctuaciones del mercado. Mi esposa no quiere analizar balances, evaluar ejecutivos ni preocuparse por si el director ejecutivo está tomando las decisiones correctas. Quiere sencillez. Quiere saber que tu dinero crecerá con el tiempo, sin requerir esfuerzo ni conocimientos especializados. Un fondo indexado del S&P 500 ofrece precisamente eso. Es la inversión definitiva, cómpralo y olvídate. El fondo que recomiendo es BOO, de Vanguard. Replica el S&P 500, que reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Cuando compras una acción de BOO, estás adquiriendo una pequeña parte de gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Google e incluso la propia Berkshire Hathaway, además de otras 495 empresas. Son las empresas más rentables, resilientes e innovadoras del mundo, y puedes poseerlas todas con una sola transacción. El precio de una acción hoy ronda los $567, pero no te preocupes por eso. La mayoría de los corredores le permiten comprar fracciones de acciones, por lo que puede invertir 50, 500 o cualquier cantidad y tener una participación proporcional. Lo que hace que Flat sea excepcional es su costo casi insignificante. La tarifa de administración es solo del 0,03% anual. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, pagas unos miserables $3 al año. He pasado décadas buscando buenas ofertas y esta es una de las mejores que he encontrado. Tienes acceso a las 500 mejores empresas del país prácticamente gratis. Compare esto con los fondos activos, que cobran entre el 1% y el 2% anual. Con una inversión de $10,000, eso equivale a $100 a $200 al año en honorarios. Dentro de 30 o 40 años, la diferencia entre pagar el 0,03% y el 1% podría significar cientos de miles de dólares, tal vez incluso millones. No es una pequeña diferencia. Es la diferencia entre una jubilación pacífica y una lucha constante para llegar a fin de mes. Te mostraré los números. Imagina que inviertes $10,000 y obtienes una rentabilidad promedio del 9% anual, que es el promedio histórico del S&P 500. Después de 30 años, con BOO y su tasa del 0,03%, tu dinero crece a $128,000. Si opta por un fondo activo con una tasa del 1%, la misma cantidad asciende a solo $104,000. ¿La diferencia? $24,000, perdidos solo en honorarios. Ahora, imagine que invierte más de $10,000 o realiza contribuciones periódicas durante décadas. El impacto de las tarifas se vuelve gigantesco. Puedes dejar $500,000 o más en manos de directivos a lo largo de tu vida. ¿Pero por qué elegir el S&P 500 y no otro índice? Hay muchas opciones: el Dow Jones, con sus 30 empresas, el Nasdaq, más centrado en la tecnología, el Russell 2000,
enfocado a pequeñas empresas, índices internacionales, de bonos y de bienes raíces. Podrías pasar años estudiando cada uno de ellos. O podrías simplemente comprar el S&P 500 y poner fin a la discusión. Representa alrededor del 80% del valor total del mercado de valores estadounidense. No se trata de empresas pequeñas ni especulativas, sino de gigantes consolidados, capaces de generar beneficios, sobrevivir a las crisis y adaptarse a los cambios. Otra ventaja de la que poco se habla es que el S&P 500 se corrige solo. Un comité del S&P Dow Jones decide qué empresas se incluyen en el índice, basándose en criterios como tamaño, liquidez y salud financiera. Cuando una empresa se reduce o quiebra, se retira. Cuando una nueva empresa crece y cumple con los requisitos, se incluye. No necesitas hacer nada. El índice elimina automáticamente a los perdedores e incorpora a los ganadores. Es brillante. Siempre tendrás las mejores empresas en tu cartera, sin tener que tomar decisiones. Piense en lo que esto ha significado históricamente. En 1980, la empresa más grande del S&P 500 era IBM. Hoy es Apple. En 2000, los 5 primeros eran General Electric, Exxon, Pfizer, Citigroup y Walmart. Hoy son Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon y Nvidia. El índice se adaptó. No era necesario predecir que Apple se convertiría en la empresa más valiosa del mundo, ni que General Electric decaería. El índice lo hizo por ti. Ese es el poder de la inversión pasiva, capta a los ganadores sin necesidad de identificarlos de antemano. Ahora, la pregunta candente, si los fondos indexados son tan buenos, ¿por qué sigo eligiendo acciones individuales? ¿Por qué dirijo Berkshire como una empresa activa en lugar de simplemente invertir en índices? La respuesta revela una verdad fundamental sobre la inversión. Lo que funciona para mí no funciona para la mayoría de la gente. Dediqué mi vida adulta a estudiar negocios. Leo 500 páginas al día. Entiendo contabilidad, gobierno corporativo, ventajas competitivas y calidad de gestión a un nivel que solo se puede lograr con décadas de práctica. Ese es mi trabajo. Es lo que mejor hago. Incluso con todo este conocimiento y experiencia, estoy compitiendo con miles de otros inversores inteligentes que también están tratando de ganarle al mercado. Y la mayoría fracasa. Los estudios muestran que más del 90% de los grandes fondos activos no logran superar al S&P 500 en periodos de 15 años. El 90%. Son profesionales, con equipos enteros detrás. Porque no podían controlar sus emociones. El mercado no es un lugar para quienes buscan tranquilidad inmediata. Es un campo de batalla psicológico, donde la disciplina vence al miedo y la codicia. Y la verdad es que la mayoría de la gente no está preparada para ello. Cuando el S&P 500 cae un 20% en un año, como ha sucedido varias veces, ¿qué se hace? Si vende, está asegurando sus pérdidas y asegurándose de no participar en la recuperación. Si compras más, estás aprovechando los precios bajos, pero esto requiere valentía. La mayoría de la gente hace lo contrario, vende con miedo y compra con euforia. Esta es la razón por la que el inversor medio obtiene rendimientos mucho más bajos que el mercado. Pero aquí está el secreto, la volatilidad no es tu enemigo. Es la fuente de rendimientos superiores a largo plazo. Cuando el mercado cae, los precios de las acciones se abaratan y eso significa que los dividendos y el potencial de apreciación se vuelven aún más atractivos. Si no puedes soportar las caídas, nunca tendrás acceso a las ganancias que vienen después. Piense en ello como una tienda que anuncia una oferta del 30%. Te apresurarías a comprar más, ¿verdad? En el mercado, cuando los precios caen, eso es exactamente lo que sucede, una liquidación. Pero en lugar de aprovecharse, la mayoría de la gente huye. Es como si, en la misma tienda, los clientes empezaran a devolver sus compras porque los precios bajaron después de pagar. La solución es sencilla, pero no fácil: ignorar el ruido. No mires noticias financieras todos los días. No sigas revisando el saldo de tu cuenta cada hora. No intente predecir el próximo movimiento del mercado.
En lugar de ello, concéntrese en lo que puede controlar, sus contribuciones periódicas, su asignación de activos y su disciplina para cumplir con el plan. Y si todavía lo dudas, considera esto: el S&P 500 hectáreas pasado por guerras mundiales, depresiones, pandemias, crisis financieras y recesiones. En todos estos momentos, quienes mantuvieron sus inversiones vieron cómo el mercado se recuperaba y alcanzaba nuevas alturas. No porque el mercado sea mágico, sino porque la economía global sigue creciendo, las empresas siguen innovando y los beneficios siguen aumentando. Si crees en el progreso humano, si crees que la tecnología, la medicina y la productividad seguirán avanzando, entonces crees en el mercado de valores. Y si crees en el mercado, la mejor forma de participar en él es a través de un fondo indexado de bajo coste, con aportaciones periódicas y paciencia. No es glamoroso. No es emocionante. No te hará rico de la noche a la mañana. Pero es la estrategia la que funciona. Es la estrategia que con el tiempo convierte un salario modesto en riqueza real. Es la estrategia que le permite dormir tranquilo, sabiendo que está en el camino correcto, independientemente de lo que haga el mercado mañana. Así que la próxima vez que alguien te diga que invertir es complicado, que necesitas un gurú o una estrategia secreta, recuerda esto: los profesionales más inteligentes del mundo no pueden vencer a un simple fondo indexado. ¿Por qué crees que podrías hacerlo? La verdad es que no es necesario. Solo hace falta disciplina, paciencia y humildad para admitir que el mercado, a largo plazo, es más inteligente que cualquiera de nosotros. Nunca tocan ni un centavo. Durante estos 35 años habrás invertido un total de $245,000. Pero gracias al poder del interés compuesto, su saldo de jubilación será de más de 1,5 pesos millones. ¿Y lo mejor? Todo este dinero está 100% libre de impuestos. No pagarán ni un solo dólar al gobierno por estas ganancias. Esta es la libertad financiera. Esto es como construir una máquina de hacer dinero mientras duermes. Ahora, imagina que también contribuyes a un 401(k). El límite actual es de 23,000 pesos por año. Si inviertes toda esta cantidad en BOO, con la misma rentabilidad anual del 9%, a los 65 años habrás acumulado más de 5 millones de dólares. ¿Qué pasa si estás casado y tu cónyuge hace lo mismo? 10 millones. Eso no es suerte. Esto no es magia. Esto es matemática pura, aplicada con disciplina. Pero ¿qué pasa si no te quedan 35 años? ¿Qué pasa si estás más cerca de la jubilación? Todavía vale la pena. Digamos que tienes 50 años y empiezas a invertir 23.000 al año en tu 401(k) y 7.000 en una Roth IRA, todo en BOO. Con una rentabilidad del 8% anual, a los 65 años tendrás unos 1,2 millones de dólares. No es lo mismo que empezar a los 30, pero sigue siendo una fortuna. Lo más importante es que no era necesario adivinar el mercado, elegir acciones individuales o pagar tarifas exorbitantes a administradores que no pueden superar un índice. La belleza de esta estrategia es que funciona para cualquiera. No importa si eres médico, profesor, conductor de aplicaciones o estudiante. No importa si ganas 50,000 o 500,000 al año. Lo que importa es que empieces, seas disciplinado y dejes que el tiempo haga el trabajo pesado. Al mercado no le importa tu profesión, tu título o tu coeficiente intelectual. Él recompensa a los que tienen paciencia. Y si cree que el 9% o el 10% anual no es suficiente, recuerde, la mayoría de la gente ni siquiera puede conseguir eso. La mayoría pierde dinero tratando de burlar al mercado. La mayoría vende presa del pánico, compra con euforia y paga tarifas innecesarias. Mientras tanto, el inversor que simplemente compra BOO y lo mantiene, año tras año, supera al 90% de los profesionales. Esto no es teoría. Es historia. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Sigues intentando adivinar el próximo unicornio del mercado de valores? ¿Confiar en los consejos de influencers que nunca han mostrado sus propias declaraciones? ¿O aceptar que la simplicidad es el mayor aliado del inversor? La elección es tuya. Pero una cosa es segura,
Si no empiezas hoy, mañana será un día más en el que el mercado seguirá subiendo sin ti. Y la diferencia entre empezar ahora y empezar dentro de 5 años podría ser la diferencia entre una jubilación cómoda y una vida de arrepentimientos. El mercado no perdona la dilación, pero recompensa a quienes actúan. Así que abre tu cuenta, transfiere el dinero, compra un vuelo y olvídate. El resto es solo cuestión de tiempo. Estaban orgullosos. Después de todo, habían hecho todo bien, invirtieron con disciplina, eligieron un fondo sólido y dejaron que el tiempo trabajara a su favor. Pero luego llegó 2008. La crisis financiera. El mercado se desplomó casi un 50%. En marzo de 2009, el saldo de su cuenta se había reducido a menos de $25.000. Habían aportado $48.000 de su propio dinero y ahora solo quedaba poco más de la mitad. Tom me llamó presa del pánico. Eso no está bien, dijo. ¿Perder la mitad de nuestro dinero en un año? ¿Cómo puede ser una buena inversión? Linda estaba aún más desesperada. ¿Qué pasa si el mercado nunca se recupera? ¿Qué pasa si lo perdemos todo? Querían venderlo todo. Querían abandonar el mercado y no volver nunca más. Intenté convencerlos de lo contrario. Estás comprando acciones con descuento, dije. Cada dólar que inviertas ahora permitirá comprar más que antes. Esta es una oportunidad, no un desastre. Pero no pudieron ver. El dolor de ver disminuir el saldo cada día era insoportable. En el colmo del miedo, vendieron todo. Fue el peor error financiero de sus vidas. El mercado se recuperó. En 2010, ya había vuelto a los niveles anteriores a la crisis. En 2013, había superado los $48.000 que tenían antes de venderlo. Y siguió subiendo. Hoy en día, si se hubieran apegado al plan, ese billete de $48.000 valdría más de $200.000. Pero no tienen nada. Cero. Porque vendieron por el suelo y nunca regresaron. No solo perdieron dinero, sino también décadas de crecimiento compuesto. ¿Y lo peor? Sabían que estaban equivocados. Sabían que deberían haberse quedado. Pero el miedo habló más fuerte. Estas historias no son una excepción. Ellos son la regla. La mayoría de los inversores pierden dinero no por falta de conocimiento, sino por falta de control emocional. Compran con euforia y venden con desesperación. Hacen exactamente lo contrario de lo que deberían. Y pagan un precio enorme por ello. Pero no hace falta que seas uno más en esta estadística. Puedes ser diferente. Podría ser el que mantiene la cabeza fría cuando todos a su alrededor entran en pánico. Podría ser el que sigue invirtiendo cuando el mundo parece desmoronarse. Porque, al final del día, el mercado siempre se recupera. Siempre. Y los que se quedan, los que resisten la tentación de vender, son recompensados. Entonces, ¿cuál es el secreto? Sencillez. Disciplina. Paciencia. No intentes ser más astuto que el mercado. No intentes adivinar el siguiente movimiento. No dejes que las emociones dicten tus decisiones. Solo invierte. Cada mes. Sin excepciones. Y dejemos que el tiempo haga el trabajo pesado. Si haces esto, dentro de 30 o 40 años, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que la riqueza no provino de un golpe de suerte o de una estrategia loca. Provino de la coherencia. Haciendo lo básico, mes tras mes, año tras año, sin dejarse sacudir por las fluctuaciones del mercado. Y cuando llegue el momento de jubilarse, no tendrá que preocuparse por el dinero. Tendrás libertad. Tendrá seguridad. Tendrá la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, ha construido algo sólido. Algo que haya resistido crisis, burbujas, recesiones y pandemias. Algo que creció no porque fueras brillante, sino porque fuiste persistente. Así que hoy es el día. Mañana no. No el próximo lunes. Hoy. Abra la cuenta. Configure la inversión automática. Comprar vuelo. Y olvídalo.
El resto es solo cuestión de tiempo. Y el tiempo, amigo mío, es el único recurso que no puedes comprar. Pero puedes usarlo a tu favor. Empiece ahora. Valor, no lo que pagaste por ellos. Si compraste BO a $100 y, en el momento de tu muerte, vale 400, tus herederos recibirán las acciones a $400. Si venden inmediatamente, no pagan impuestos sobre las ganancias de capital. 0. Esta es una de las mayores ventajas fiscales del sistema estadounidense y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Pero la cuestión es la siguiente: para que sus herederos disfruten de este beneficio, es necesario conservar las acciones hasta el final. Si vende anticipadamente, la ganancia de capital está sujeta a impuestos. Si donas en vida, el beneficiario asume el coste de adquisición. Entonces, si planeas dejar un legado, la estrategia es simple: no vender. Deje que el mercado trabaje a su favor y cuando llegue el momento, el gobierno prácticamente le dará una reducción de impuestos de forma gratuita. ¿Qué pasa si no tienes herederos? Aún así, vale la pena pensar en el futuro. Puedes dejar tus bienes a una causa en la que creas, a una institución o incluso a un amigo. Lo importante es que el dinero siga funcionando, generando impacto, en lugar de desperdiciarse en impuestos innecesarios. La elección es tuya, pero la planificación es fundamental. Ahora hablemos de algo de lo que a nadie le gusta hablar: los errores. Todo el mundo lo hace. Comprarás caro. Se venderá barato. Te asustarán las malas noticias y pensarás en rendirte. La diferencia entre quienes se enriquecen y quienes no es la ausencia de errores, sino la capacidad de recuperarse de ellos. El mercado no perdona las dudas, pero premia la disciplina. ¿Recuerdas a Tammy Linda? Perdieron cientos de miles de dólares porque no pudieron controlar su miedo. Pero ¿y si, en lugar de vender, hubieran hecho todo lo contrario? ¿Y si en 2009, en su punto más bajo, hubieran comprado más? No con el dinero que ya tenían, sino con el que seguían invirtiendo mes tras mes. La crisis habría sido la mayor oportunidad de sus vidas. Lo mismo ocurre contigo. Cuando el mercado cae, y caerá, no es momento de entrar en pánico. Es hora de actuar. Si ya tienes un plan, síguelo. Si no tiene uno, comience uno. Configure contribuciones automáticas, mantenga la asignación que estableció y deje que el tiempo haga el trabajo. El miedo es el enemigo número uno de los inversores, pero la coherencia es el arma más poderosa que tienes. Y esta es la verdad que nadie te dice: no es necesario ser un genio para hacerse rico. No es necesario predecir el futuro, adivinar qué acción explotará ni cronometrar el mercado. Todo lo que necesitas es un método simple, una estrategia que funcione a largo plazo y el coraje de no rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. El vuelo no es mágico. Es simplemente la forma más eficiente de capturar el crecimiento económico global sin problemas. Los bonos no son emocionantes, pero son el colchón que te impide tomar decisiones estúpidas cuando el mundo parece desmoronarse. ¿Y la hora? Bueno, el tiempo es el único recurso que, una vez gastado, no regresa. Pero si lo usas correctamente, multiplica todo lo que ya has construido. Entonces, ¿a qué estás esperando? El mercado no te esperará. La inflación no esperará. La vida no esperará. Hoy es el día en que dejas de posponerlo y empiezas a actuar. Abra la cuenta. Configurar la contribución. Comprar vuelo. ¿Y luego? Olvidar. El resto es solo cuestión de tiempo. Y el tiempo, amigo mío, es el que convertirá tus esfuerzos en libertad. La diferencia es brutal. ¿Y lo más impresionante? No requirió sacrificios heroicos, solo disciplina inteligente. No era necesario dejar el café, viajar menos o vivir como un monje. Lo único que tenías que hacer era dirigir una parte cada vez mayor de tu éxito profesional hacia tu futuro. Ahora, imagina eso multiplicado. Si está casado, su cónyuge puede hacer lo mismo. 2 planes 401K, con contrapartida, 2 RADAR, 2 inversiones BO automáticas.
En 40 años, no tendrás 5,2 millones de dólares, tendrás más de 10 millones de dólares. Y todo ello sin haber arriesgado nunca en acciones individuales, sin haber pagado honorarios exorbitantes a los gestores, sin haber caído en las modas del mercado. Solo coherencia, paciencia y el poder implacable del interés compuesto. Pero ¿qué pasa si tienes más de 25 años? No importa. La mejor época para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Si tienes 35 años, empieza ahora. Si tienes 45 años, empieza ahora. Si tienes 55 años, empieza ahora. El tiempo que aún tienes es suficiente para transformar tu realidad financiera. La única persona que puede detenerte eres tú mismo. Y no se equivoque, este no es un plan para hacerse rico rápidamente. Es un plan para generar riqueza de una manera sólida, predecible y, sobre todo, tuya. Riqueza que no depende de la suerte, de un golpe de suerte en el mercado o de una idea brillante. Riqueza que proviene de la simple decisión de no desperdiciar lo que ya tienes, tu salario, tu tiempo, tu capacidad de ahorrar. Piénselo, cada mes que lo posponga, se perderá la posibilidad de ganar miles de dólares en el futuro. Un solo mes de procrastinación podría costarle 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos en 30 años. ¿Y lo peor? Ni siquiera extrañarás ese dinero hoy. Pero lo extrañarás, mucho, cuando lo necesites. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? No se trata de investigar más. No se trata de esperar el momento adecuado. No es comenzar el próximo mes. Se trata de abrir tu cuenta de corretaje ahora, transferir tu primera aportación ahora, comprar un vuelo ahora. Entonces olvídalo. Configure el débito automático y viva su vida. El mercado subirá, bajará y volverá a subir. Las noticias gritarán crisis, euforia, pánico. Pero tú seguirás comprando, mes tras mes, año tras año, como un reloj. Porque al fin y al cabo, el secreto no es predecir el futuro. Se trata de estar preparado para ello. Y la mejor manera de prepararse es tener el tiempo de su lado. El tiempo convierte $100 en 1.000 dólares. Convierte 1,000 pesos en 10,000 pesos. Convierte 10,000 pesos en 100,000 pesos. Y convierte 100.000 dólares en libertad. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Vas a dejarlo pasar o vas a ponerlo a trabajar a tu favor? La elección es tuya. Pero recuerde, el mercado no espera. La inflación no espera. La vida no espera. Y el tiempo ya corre. La diferencia no es solo un número. Son 3 millones de dólares. Ese es el poder de aumentar su tasa de ahorro con el tiempo. Ahora déjame responder a la pregunta candente, ¿qué hacer con ese dinero extra que aparece de la nada? Un bono de 10.000 pesos. Una herencia de 20.000 dólares. Los 5,000 pesos de la venta del auto. La respuesta es clara, invierte todo de una vez, sin dudarlo. No esperes una caída. No intentes adivinar el mercado. Aplicar todo inmediatamente. Los estudios demuestran que invertir una suma global supera el método de aportaciones mensuales en 2/3 de las veces. ¿Por qué? Porque el mercado sube más de lo que baja. Si espera y diluye su inversión durante 12 meses, esperando una desaceleración, lo más probable es que el mercado siga subiendo y usted perderá ganancias. Aplica todo de una vez y deja que el tiempo trabaje por ti. Sé que emocionalmente puede ser difícil. Si heredas 100.000 dólares y los inviertes todos hoy, pero el mercado colapsa mañana, te sentirás terrible. Racionalmente, no debería importar, después de todo, estás invirtiendo a largo plazo. Pero el dolor es real. Si no puedes con la idea de invertir todo de una vez, aquí tienes un compromiso, divide el dinero en 3 o 4 partes. Aplicar un tercero ahora, otro en 3 meses, otro en 6 y el último en 9. De esta manera, podrá promediar un poco los costos, pero aún así podrá poner a trabajar la mayor parte del dinero rápidamente. Ahora,
Permítanme hablarles del mayor error que veo que cometen los inversores: acumular dinero esperando una caída para invertir. Tienen 20.000 pesos, 50.000 pesos o incluso 100.000 pesos en ahorros, ganando un mísero 3% o 4% al año. Esperan a que el mercado caiga un 20% para comprar barato, pero el mercado solo sube 10%, 20%, 30% y siguen esperando. Cuando finalmente ocurre la caída que estaban esperando, el mercado sigue estando más alto que cuando comenzaron a esperarla. Habrían sido mucho más ricos si hubieran invertido inmediatamente y capeado la volatilidad. Ese es el problema de intentar cronometrar el mercado: se pierden más ganancias esperando que las que se ahorran intentando entrar en el momento adecuado. Conocí a un hombre que cometió este error. En 2012, tenía $100.000 en efectivo. El S&P rondaba los 1.400 puntos. Pensé que el mercado estaba demasiado alto después de la recuperación posterior a la crisis de 2008. Quería esperar una corrección. Pero el mercado siguió subiendo: 1.500, 1.600, 1.800, 2.000. Estaba seguro de que vendría una caída. Valoraciones demasiado altas, afirmó. Esperó en 2013, 2014, 2015, 2016. A principios de 2017, el mercado ya estaba en 2.300. Esperó 5 años. Finalmente, en febrero de 2018, el mercado corrigió un 10%, cayendo hasta alrededor de 2.400. Invirtió sus $100.000 pensando que era inteligente. Pero mire los números: si hubiera invertido en 2012 a 1.400, sus $100.000 ya valdrían $170.000 cuando finalmente invirtió en 2018 a 2.400. Perdió $70,000 en ganancias por esperar 5 años. Sí, evitó cierta volatilidad en el camino. Hubo pequeñas correcciones en 2015 y 2016, pero el costo de la espera fue mucho mayor que cualquier beneficio. Habría sido infinitamente mejor invertir inmediatamente en 2012 e ignorar las fluctuaciones. Esta historia demuestra una verdad eterna: el tiempo en el mercado siempre supera el tiempo del mercado. Déjame contarte otra historia, esta vez sobre mi propia experiencia con las acciones de Berkshire Hathaway. A lo largo de los años, mucha gente me ha preguntado: Warren, ¿debería esperar una corrección para comprar acciones de Berkshire? Mi respuesta siempre ha sido la misma: si quieres ser propietario de Berkshire, cómpralo hoy al precio actual. No esperes. Las acciones de Berkshire han ganado alrededor de un 20% anual durante los últimos 60 años. Sí, hubo mercados bajistas en los que cayeron un 30% o un 40%. Pero si hubiera esperado estas caídas, habría perdido años de ganancias mientras se mantenía al margen. Quien haya comprado Berkshire en 1965 a $15 por acción obtiene hoy una rentabilidad de más del 50 millones%. Aquellos que intentaron adivinar el momento adecuado para participar ganaron mucho menos, probablemente en órdenes de magnitud menos. La lección es clara: compre calidad, compre ahora y consérvela para siempre. Ahora, una última pregunta: ¿qué pasa con el reequilibrio? ¿Debo vender parte de BO cuando crece demasiado en mi cartera? Para la mayoría de las personas, el reequilibrio no es necesario. Si solo tienes flat, no hay nada que reequilibrar, simplemente sigue comprando más cada mes. El único reequilibrio que tiene sentido es entre acciones y bonos. Si tiene un 90% en acciones y un 10% en bonos y las acciones tienen un año excepcional, podría terminar con un 95% en acciones y un 5% en bonos. En este caso, vender parte de las acciones para comprar bonos te obliga a vender caro y comprar barato, manteniendo tu nivel de riesgo. Esto tiene sentido. Pero no reequilibres con frecuencia. Quizás una vez al año o cada pocos años. O nunca, hasta que te jubiles. Reequilibrar demasiado genera impuestos, costos de transacción y reduce su poder compuesto porque está vendiendo a sus ganadores. Si reequilibra las acciones del 95% al 90%,
está vendiendo el 5% de las acciones de mejor rendimiento y pueden seguir subiendo. Estás renunciando a ganancias futuras. El reequilibrio tiene un costo. Para los inversores jóvenes, lejos de la jubilación, no haría un reequilibrio. Deje que sus acciones corran y agregue bonos gradualmente a medida que se acerque a la jubilación. No venda acciones para reequilibrar hasta que le falten 5 o 10 años para jubilarse. En resumen, aquí está su plan de inversión completo. Maximice su contribución 401k, maximice su Roth IRA, invierta cualquier ahorro adicional en una cuenta sujeta a impuestos y compre BOO en todos ellos. Automatice sus contribuciones, aumente su tasa de ahorro cuando obtenga aumentos, invierta de manera inmediata y constante, nunca venda hasta la jubilación. A medida que te acerques a él, agrega títulos gradualmente. Al jubilarse, mantenga entre el 60% y el 70% en acciones. Vive de los intereses de los bonos y de la seguridad social, vendiendo acciones solo si es necesario. Deje su patrimonio a sus herederos sobre una base de costo ajustado. Eso es todo. Ese es todo el plan. Es sencillo. Es aburrido. Y te hará rico. Sigue este plan y te jubilarás siendo millonario. Te lo garantizo.